Me llamo Carlos y todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? Vean hoy a dónde me los traje, al mercado de Sonora, y vengo acompañado con los pinches güeros. Se repite la odisea, se repite que los traiga a pasarla bien a un mercado de antaño, totalmente tradicional aquí en México. No saben ni lo que se esperan el día de hoy. No, nunca, güey. No tengo una idea. Acompáñenos en esta cacería. Aquí en Sonora todos somos Hunters. Hunters, debemos recordar que este tianguis es donde inició todo el juguete piñatero, el bootleg, todos esos recuerdos que tenemos de niños. Hoy en día se sigue encontrando, pero ya no el antaño, sino el moderno. Todavía hay algunos moldes que podemos encontrar de cosas antiguas hechas recientemente, así que hay que tener el ojo bien abierto y disfrutar de todos los juguetillos que nos recuerdan nuestra infancia. ¿Qué quería? ¿Qué le damos? De juguetes son para rellenar los huevitos. La gente que afuera de sus locales o negocios tiene las máquinas de huevo, compras tu propio producto, lo rellenas, dan la vuelta y te sale el huevito, pero tú los preparas. Y el señor siempre tiene cositas de novedad, ¿no? O sea, podemos ver, hay mini yoyos, las cabecitas de Shrek. ¿Y dónde se produce todo esto? Esto aquí mismo en México. Es una industria mexicana fuerte que lleva muchos años y que a mí me gusta mucho que se apoye. Es hecho en México, mira, el alacrán. Mo está feliz con los monstruos de goma. Ah, sí, no manches. Sí, como niño a mí me encantó esto. Los murciélagos. ¿Se has visto películas del Santo? Sí, claro, Me estabas contando algo de los moldes. Sí, muchos moldes eran de Estados Unidos, de los Kellogg's. Los traían a México cuando ya no los usaban, cuando terminaban todo el empaque, toda la producción de allá. Y en México se quedaba el molde. Se quedaban en el molde. Con el señor yo he encontrado ciertas joyitas. Estaban los Tully Birds, los Daffy Ducks, unos perros así como de bombín y eso. Piezas de Kellogg's de los años 70 reeditadas, ¿qué? ¿Como en los 2000? No, en los 90. Sí. Noventera. Sí. Bien. Chequen esto. Estas son las armas de Amos del Universo. Yo de niño moría por comerme siempre que la botanita, las salchichas, los mini sándwiches con estas armas, porque eran las armas que yo había jugado de niño. Todavía, casi desde esa época, se siguen inyectando estos moldes transparentes. Para mí son bellísimos. Y la neta, 25 pesos cada bolsita es un regalo, dense la vuelta. Vean, aquí hay todo un popurrí. Hay Pantera Rosa, Chavo del 8, hay Oliva y Popeye. Esta bolsita está buena. ¿40 me dijo? Sí. Me voy a llevar un par de bolsitas para regalarles a ustedes el jueves. Y mientras vamos a seguir viendo cómo va la cacería en este mercado. Toca mi serpiente. Yo ando como loco comprando cosas. Les digo, vean estos yoyos. Estos salían en la promoción de Coca-Cola y aún los siguen vendiendo aquí como nuevos. 12 yoyos por 60 varos. La neta, voy rayado, voy llenando la bolsita. No he encontrado todavía nada vintage, pero me emociona saber que estoy comprando cosas que se sigue haciendo con moldes de antaño. Esto ya es algo chino, pero aún así me recuerda mucho a mi infancia. No sé si era un cangrejo o un pescado lo que tenían. Y eran estos pececitos que con un imán y la caña tú lo pescas. Estas piezas las siguen vendiendo afuera de las escuelas o en las ferias cuando te ganas los premios con canicas. Voy a ir haciendo un guatito de cosas nostálgicas para mí, para mi pequeño mini Hunter. Háganlo ustedes también. Aquí en Sonora todos somos Hunters. También vean lo que se encuentra por aquí. Lo que me gusta es que es industria mexicana. O sea, esto está fomentando un poco la economía aquí en México. Y entonces, por ejemplo, tener viniles del Chavo como los de los años 70 es un agasajo. En mis épocas era totalmente para niños. Podías pasar un rato muy agradable. Yo que ahora andar en la calle con esto puede ser pues contraproducente, pero es algo que neta me recuerda mucho mi infancia y pasaba horas acuchillando a papá, a mamá o a mis cuates. Guárdame este. Todo lo que he ido comprando, no crean que nada más ando de compulsivo, sino que voy a hacer unos paquetes para ustedes para regalar el jueves.
No me tocó suerte, pero la tienda que ven aquí atrás, enfrente del mercado de Sonora, es donde están reeditando todas las figuras de He-Man con Skeletor y Mumm-Ra con Leono. Se quedaron con algunos de los moldes y es la tienda de un buen amigo, el señor Oscar. Así que dense un rol y aquí vengan a comprarlos a un precio súper accesible. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Llegó finalmente la hora del pipirín, de llenar estos estómagos. Estos son los tacos de guisado famosos, se llaman los Tres Reyes y están aquí sobre Avenida Fray Servando y Sur 79. ¿Qué se te antoja? ¿Conoces los guisados? Chile relleno, güey. Quiero probar chile relleno, sin albur. Sin albur. No, venga, vámonos. ¿Qué van a pedir entonces? Pues yo vi algo ahora sumamente rico de res en Carne de res en guajillo o calabaza. ¿Tienes arroz con chile relleno? Yo dame uno de tortitas de pollo, ¿tienes? Sí. ¿Chile relleno? Uno de rapidísimo. ¿Quieres cambiar? Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Ven el tamaño de esta torta. O sea, ¿tú comes esto? Pues a veces mordiditas, sí. ¿Cómo así? Una mordidita. Pero está mortal, ¿no? No tanto, ahorita que ¿Tú quieres? empiezas a comer. O sea, que ya me acabo de curar, Está rico, ¿no? Es como fritito, muy saborido. Ese se echa como en caldo. Por eso se enfermó el vato, güey. Luego el de atrás es el que paga, güey. Tú puedes, ¿Cómo le enseñaron? ¿Cómo le enseñaron? Sí. delicioso. Creo que tengo un bigote de salsa, ¿verdad? Me enseñó un mira. truco para comer como fino. Acá están Así, las otras. así. Con el barrio dedito arriba y todo. Ha llegado mi turno. A ver que ven el tamaño de La esto. salsa, señorita. No. Gracias. Bueno, ya. Estos alemanes están aprendiendo cómo se disfruta la comida en México. Y Mo, vea, no se aguantó las ganas, ya pidió otro de carne de res en guajillo, ¿no? Es muy difícil para comer porque se rompe la tortilla, güey. Pedí uno de chilacayotes que dicen que es el especial de aquí. ¿Qué lleva ese, güey? Milanesa, frijoles y mole. Tres Reyes Special, bautizado. Chilacayotes con espinazo, güey. Y acorazado, venga. Tremendo. Es un guisado completo por 17 pesos. Es $1, güey. ¿Es $1? Un taco de dólar. Muy bueno, 100% recomendado. Los Tres Reyes. Me traje a los güeros a uno de los mejores locales de productos esotéricos y creo que no tienen idea ni qué onda con esto. Aquí van a encontrar lociones para atraer chicas. Oh, yeah. Jabones para poder desearle el mal al enemigo. ¿Qué es esto? Mo sigue emocionado con el alumbre. Un mineral, el cual se usa mucho como desodorante natural. Desodorante. O para los que tenemos barba, cuando te rasuras, te cauteriza muy bien. Y de hecho ahora en las barberías lo cortan a láser y te lo venden muy bonito, pero muy caro. ¿Cuánto vale el alumbre, mi hermano? 10 pesos de ese pedazo, imagínate. ¿Para qué les gustaría tener un amuleto ustedes? ¿Qué están buscando? Vistas en YouTube, güey. ¿Qué nos podrías preparar para tener más vistas y más suscriptores en YouTube? Éxito y fama. Una veladora. Y dinero. Una veladora preparada. ¿Y qué precio tiene? 40 pesos. 40 pesitos. ¿Nos la aventamos o qué? Sí, claro, güey. ¿Nos vas preparando una en lo que vemos los productos aquí? Venga. ¿Qué es esto, güey? ¿Jabón, canela o qué? ¿Para qué sirve chupa rosa? Esto sirve para el amor. ¿Para amor? Quitacalzón. ¿Cuál es el quitacalzón? Creo que llegamos a una parte mítica. La neta nunca lo había visto en persona. Se escucha mucho el toloache. El toloache es para... Igual. La idea es que la mujer te da el toloache, ¿no? ¿Aquí es igual, solo de mujer a hombre o también? Por lo regular lo ocupan las mujeres para el hombre. Ah, como la agüita de calzón, ¿no? Agüita de calzón. Agüita de calzón, güey. Yo domino a mi hombre. No, no le enseñes eso a la camarógrafa. Y en Alemania hay esta onda de magia negra, brujería, santería.
no en este estilo. Hay brujería, de hecho, Walpurgisnacht se llama, es como un festival básicamente acerca. ¿Cómo se le dice a la brujería allá? Hexerei. Pero Walpurgisnacht de hecho es bien loco. Todos disfrazados con demonios y brujas y todo eso, está bien fuerte. Ya va quedando nuestra velita. A ver, cuéntame, ¿cómo va a ir preparada esta? ¿Cómo se llama? Mad Hunter. Güero Güero con doble V. Brujería en sus ojos malditos. Brujería. ¿Esta cómo la vamos a usar? Eso ya nada más la llegan y la prenden. Todo así, desde que empieza a que se acabe. Sí, porque prácticamente está pues, en servicio en YouTube. Y en noche. Bien. ¿Me podrías dar ese spray? Yo domino a mi hombre para que lo regalemos a la camarógrafa. O sea, yo pidiendo una vela para que a ustedes les vaya bien también. Ajá. Y ustedes le compran. malo? Pues ya estamos, hazme mi cuentita, ¿no? Nada más, güey, me falta esto. Mono Una muñeca vudú, ¿no? Para realizar un trabajo necesitan lo siguiente: un retrato que haya pertenecido a la persona ausente o a quien trata de capturar. Cariño y amor, esmeraldas de amor ardiente y pasión, yo siento por ti y tú por mí. Tu pensamiento ya no domino, tu mente sujeta está en el influjo de estos fetiches. Te amo, te necesito, ven a mí que fluya tu corazón, tu mente y la sangre hacia mí. Eso. O sea, pero no es tanto como para torturar a alguien, es como para atraer a alguien. Se maneja como en tipo negro, algo malo. ¿Cuánto tenemos? Muchísimas gracias. 175. No manches, qué susto. Estos güeros no saben ni lo que les esperan. Voy a convencer a Ian de que le hagamos una limpia a Mo sin que se entere. Quiero, güey, ahí adentro donde están grabando, hay una señora que hace limpias. Pero vamos a decirle a Mo que pase tantito sin que sepa qué es. Sí. Y le hacemos una limpia. A ver si se saca de onda. Yo creo que le va a funcionar porque hace rato con el mono vudú sí se asustó un poco. ¿Cuándo se enteró de que para qué es, güey? Sí. Karina, ¿nos podrías apoyar tantito? Es que queremos como subir, conocer un poco tu local. ¿Nos dejarías pasar para que graben nuestros amigos? Claro. Mau, ¿quieres grabar arriba? Ponen las velas, todo eso. ¿Tú primero, yo primero? No, pásate. ¿Sí? Suban. Oh, eso no es hecho para mí. ¿Qué vamos a hacer? Realizarle una limpia para la buena vibra. Ah, para mí, una limpia. Oh, rale. ¿Tienes miedo de mí? No. A mí lo que me interesa es que le hagas la clásica limpia del huevo. Yo quiero ver cómo sale ese huevo, a ver qué tan viciada tienes el alma. ¿Qué huevo? La tranquilidad, la evolución. Pídelo en este momento. Se les pido a todos los seres de luz que se hagan presentes para quitar todo el ojo, la candela, que se corte con este huevo. Mira cómo salió el huevo. Que trae mala vibra, trae mal ojo y por eso a esta limpia le va a ayudar. Dele bien, sí, para que se le salga todo lo malo. ¿Quiere que se le salga lo malo? Entonces aguántese. No tanto. Respire profundo. Por último, le echamos aguardiente para sacar toda la brujería, toda la maldición y todo lo malo que traía ese huevo. ¿Cómo se sintió? Sus caminos estaban bloqueados, estaban cerrados. Al momento de pasar todos estos ingredientes, se fueron abriendo los caminos y que le va a llegar el amor. Pues bien, esas son las limpias que hacemos aquí en el Mercado de Sonora. Los invitamos para que vengan al Mercado de Sonora, Puerta 8, local 201, con su servidora Karina. La neta, 100% recomendado, muy buena vibra, se siente rico, la verdad, está padre. Como les digo, dense una vueltita, aunque no practiquen esto, vale la pena, es parte de nuestra cultura mexicana y como turismo se vuelven locos. ¿Qué es eso? ¿Qué te dieron ahí? Aquí pueden usar mi mala vibra. Si no, yo necesito tirar esto.
eso en la basura. Te veo sonriente, güey, te veo a gusto. ¿Te gustó? Sí, la neta es como, es relajante, no sé, es como, sirve. Sirve, ahí está, Sirve. no es choro. No, sin chiste, güey. Vean esa sonrisa. Me está contando Mo que todo le gustó mucho la experiencia, lo único raro que fue. Yo no vi nada, güey. Pero tenía el sentimiento que alguien me escupa en la cara. ¿Sentiste que alguien te escupió? No, solo el sonido, sentí como spray. Como pero el sonido estaba como... Y esto me da risa, güey, en este momento porque es tan raro, güey. Es como normalmente no haces esto, ¿no? En la calle no vas a... La neta, esta cosa tiene efecto. Es como... Te sientes relajado después, súper raro, güey. La fe, güey, es la fe. Un día me gustaría experimentar y hacerlo porque no es la primera persona que me lo dice. Mis Hunters, espero les haya gustado esta cacería. ¿Cuál es el veredicto de este mercado? Chidísimo, al 100. La pasamos muy bien, la verdad. No se vayan a olvidar de checar el video de los pinches güeros, que ellos tienen su propia versión, lo que ellos compraron y lo que ellos comieron también. Antes de despedirnos, nos vamos a tomar un tepachito y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta cacería. Están viendo Mad Hunter Channel. Habla chilango este güey, Soy de Chihuahua, soy menonita. Dile que te venda queso. ¿No te gusta el chile cuaresmeño? Háblale en inglés, güey. Ah, English. Sí, why you? Oh, alemán. Papá. Mejor alemán. Sí. Deutsch. Deutsch. ¿Viste ¿Qué quiere decir? Deutsch? ¿Qué quiere decir? Alemán. Alemán. Ajá. ¿Y tu hermana? Mi hermana. Muchas gracias. Un minuto, a ver quién saca más pescados. Ok, 2, 3. No, güey, Esa es la cuerda. Ah, está bien difícil, güey. Güey, es que uno no se sale. No se sale más. 2 veces que lo pesco, güey. Ahí está. Ya. Es que lo agarro. Ya. Ya se acabó. Vencedor. Una pregunta para ti. ¿Tú crees que existen gente en el mundo que están jugando este juego, pero profesional? Really, nigga?